Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracias, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre». Entonces él le contestó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme». Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, terminado el tiempo de Pascua de Resurrección, con la solemnidad de Pentecostés que celebramos ayer, retomamos ahora el tiempo ordinario, en la semana octava. Y hoy se nos regala un evangelio en el cual ante Jesús se presenta un hombre que viene a hacerle una pregunta. Esa pregunta que constantemente puede estar en cada uno de nosotros. Esa pregunta que a lo mejor muchas veces podemos nosotros hacernos o hacerle al Señor. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Puesto que nuestra esperanza está en participar en la eternidad, en la presencia de Dios. Siempre el ser humano busca ser eterno. Por eso constantemente hacemos cosas para quedar en la historia. Por eso muchas veces vivimos haciendo grandes cosas para marcar en la historia humana nuestro paso por aquí por la tierra. Pero sabemos que esa eternidad solo la podremos alcanzar en la presencia de Dios. Por eso aquel hombre se acercó ante Jesús y le hizo esa pregunta:
¿qué es lo que debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le da una respuesta. Y en la respuesta le dice, ya sabes los mandamientos. Y le enumera algunos de los mandamientos de la ley de Dios. Por lo que podemos observar, aquel era un hombre bueno. Un hombre que se portaba bien. Porque le dijo a Jesús, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Es decir, que era un hombre que se portaba bien, cumplía los mandamientos. Ahora bien, Jesús va más allá. Jesús le dice, solo te falta una cosa. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Lo que llevó al hombre a retirarse triste. Se fue triste, y dice la Escritura, porque él tenía muchos bienes. Y resulta que estaba apegado a sus bienes. ¿Qué encontramos allí? Tenemos un detalle bastante interesante allí. Porque también nosotros queremos alcanzar la vida eterna. Y también nosotros somos buenos. También nosotros buscamos cumplir los mandamientos de la ley de Dios. También nosotros honramos a nuestros padres. Respetamos las cosas ajenas. Respetamos la vida. Buscamos siempre caminar a la luz de la verdad. En fin, cumplimos los mandamientos. Pero es necesario ir más allá también. Seguir a Jesús. Y para seguir a Jesús se necesita el desprendimiento. Es a lo que Jesús ha invitado a aquel hombre del Evangelio. Ve y vende todo lo que tienes. Da el dinero a los pobres. Y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Para seguir al Señor es necesario desprendernos. Vamos a decirlo de otra manera. Desapegarnos de las cosas del mundo. Aquel hombre se fue triste porque estaba apegado a las cosas materiales, a los muchos bienes que tenía. Nosotros a lo mejor tenemos mucho, a lo mejor tenemos poco, pero muchas veces también nos mostramos apegados a lo mucho o a lo poco que tenemos. Y eso nos impide seguir al Señor. Eso como que nos enreda. A veces como que nos quedamos en entender muchas cosas acá y olvidarnos de buscar un tesoro en los cielos. Es necesario desprendernos. Apreciados hermanos, tener bienes no es malo. Eso es bendición de Dios. La casa o las casas, el carro o los carros o todos los bienes que nosotros podamos tener es una bendición de Dios. Y tenemos que disfrutarla y tenemos que saberlos administrar como bendición de Dios. Lo que es malo es apegarnos a esos bienes, olvidándonos de Dios. Es decir, ir atrás de esos bienes, de la búsqueda de cosas materiales y no seguir al Señor. Para poder alcanzar la vida eterna, no basta cumplir con los mandamientos. Es necesario seguir a Jesucristo. Es necesario seguir al Señor. Y seguirlo sabiendo que recibiremos muchas bendiciones de Dios, pero Dios no va a estar por debajo de esos muchos bienes que nosotros podamos tener, sino que Dios siempre va a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pues no nos pongamos tristes si tenemos muchos bienes, vamos a disfrutarlos, pero no nos quedemos contemplando los muchos bienes, olvidándonos de Dios. Es necesario seguir al Señor con un corazón desprendido, dejando que en ese corazón habite Él, reine Él, que sea Él quien lo llene, que nuestra búsqueda sea el reino de Dios y su justicia, puesto que lo demás viene por añadidura. Asimismo nos dice la palabra. Por eso Jesús después cierra el Evangelio diciendo
que es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. Esos ricos a los cuales se refiere allí es a aquellas personas que se apegan a los bienes materiales. No es a los que tienen mucho o a los que tienen poco, es a los que se apegan a los bienes materiales olvidándose de Dios. Olvidándose de Dios. Es aquellos que van detrás de la búsqueda de bienes materiales olvidándose de buscar a Dios. Pues que nosotros busquemos a Dios, que nosotros construyamos su reino, que nosotros busquemos siempre cantar la gloria de Dios. Y así podremos alcanzar esa vida eterna que solo Jesucristo el Señor puede darnos. Un bien material no nos va a dar la vida eterna. Las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra a lo mejor van a ser memoria de nuestro paso por acá. Pero la vida eterna nos la va a dar es Jesucristo, el seguimiento a Él. Busquémoslo, busquémoslo. Vivamos ese encuentro con el Señor. Vamos a seguir a Jesucristo y nos daremos cuenta que alcanzaremos la vida eterna. Que Dios nos bendiga. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos